Serie de Salmos. La condición humana delante de Dios. Tema del devocional. La necedad del corazón humano. Salmo 14. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido, que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan. ¿Y a Jehová no invocan? Ellos temblaron de espanto. Porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado. Pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob, y se alegrará Israel. Romanos 1, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Esta es una serie de devocionales basada en los Salmos, y aunque no estamos estudiando los Salmos tal como está en el orden de la Biblia, espero que ustedes puedan acompañarme. Es un estudio de devocionales temáticos, son temas. El tema general de estos devocionales es la condición humana delante de Dios. Llegamos entonces en este devocional al Salmo 14, ese es el que vamos a poder estudiar o tener un devocional en esta oportunidad. Salmo 14, y el tema del Salmo 14 es la necedad del corazón humano. Tengo también algunas lecturas sugeridas para este devocional para que ustedes puedan acompañarme en estas lecturas durante la semana, y es Romanos 3:10 al 12, Génesis 6:5, Jeremías 17:9. ¿Cuál es la enseñanza principal de este salmo? Ustedes ya escucharon la lectura bíblica de este salmo, pero ¿cuál es la enseñanza principal de este salmo? La enseñanza principal es la corrupción del hombre, y que nos vamos a dar cuenta que es profunda y es universal. Por naturaleza, el corazón humano está inclinado a alejarse de Dios. Sabemos que la maldad del hombre viene de su interior. No está fuera de él, no está en el medio ambiente. Esto nos ayuda también a reconocer que solamente con la intervención soberana del Señor puede traer salvación y restauración al alma. Ahora, en este Salmo 14 hay unos datos que yo puedo decir, datos curiosos. Este salmo es el que se repite en el Salmo 53. Lo encontramos ahí. Si usted abre su Biblia y ve el Salmo 53, se va a dar cuenta que es prácticamente el Salmo 14. Ahora, también el apóstol Pablo cita este salmo, o quizás el 53, capítulo 3, versículos 10 al 12 de su carta en los Romanos. Esa es una de las partes curiosas que pude encontrar ahí, ¿no? También, en este salmo, la segunda cosa que encontramos es que está bien marcado lo que es el contraste como entre lo blanco y lo negro, ¿no? Los justos y los impíos. Y el número 3, dato curioso número 3, es que el Salmo 53, ya dije que parece que es igual, ¿no?, al 14, pero en algo cambia el 53 y el 14 se diferencian de esto. En el 14 se usa en lenguaje, vamos a decir, en el idioma original de la Biblia, en el hebreo, se usa Jehová, Señor. En las nuevas versiones van a encontrar ustedes que el Salmo 14 en vez de Jehová trae la palabra Señor, que prácticamente es lo mismo. Pero el Salmo 53 usa más Elohim, Dios. O sea, no usa Jehová, no usa Señor, sino Elohim, que es otra palabra también para referirse
a Dios. Así que esas tres cosas bien interesantes, ¿no? Me parecieron buenas compartirlas con ustedes. Ahora, ¿qué podemos aprender de este salmo? Y aquí vamos entonces a entrar en el devocional. El Salmo 14 comienza con una declaración muy fuerte. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ahora, esta frase no se refiere únicamente al ateísmo intelectual. O sea, aquella persona que dice, no, yo no creo en Dios y se acabó. No. Sino que esta es una negación de Dios en la vida práctica. La palabra que se usa en el lenguaje original naval, necio, que se usa en hebreo, describe exactamente a una persona que no únicamente niega la existencia de Dios, sino que de hecho vive, necio, el ateo, de hecho esta persona vive como si Dios no existiera a sí mismo, como que Dios no existe. Ahora, la Escritura describe al necio no como alguien con poca educación, sino como alguien moralmente rebelde. La necedad bíblica es un problema del corazón. Eso lo revela y lo describe Jeremías, específicamente en capítulo 17, versículo 9. Nos recuerda que el corazón es engañoso y perverso. El salmista declara que el Señor mira desde los cielos para ver si hay alguno que entienda, si hay alguien que busca a Dios. La conclusión del salmista es contundente. Todos se desviaron. Esta verdad es citada por el apóstol Pablo en esa otra referencia bíblica que les di al principio, Romanos 3, 10 al 12, para afirmar que la depravación o el pecado es universal. Ahora, la teología reformada ha llamado a esta realidad, lo que encontramos en este salmo, y le ha llamado depravación total. Ahora, no significa que cada persona sea tan mala como podría llegar a ser, ni que todos los seres humanos cometen todas las formas posibles de maldad. Más bien significa que el pecado ha afectado completamente la naturaleza humana, todo el ser interior. Es decir, ninguna parte de nuestro ser quedó intacta después de la caída. Nuestra mente se oscureció en su entendimiento, nuestra voluntad se inclinó hacia el pecado y nuestros afectos o deseos se desordenaron completamente. Por eso, aunque las personas todavía pueden hacer actos que exactamente parecen buenos, su naturaleza interior está marcada por el pecado. En consecuencia, el ser humano no busca naturalmente a Dios ni se somete voluntariamente a Él. Al contrario, su tendencia natural es apartarse de Dios y vivir de una manera independiente de su voluntad. Esta es precisamente la realidad que describe el Salmo 14 cuando afirma que todos se desviaron y que no hay quien busque a Dios. Podemos preguntarnos, ¿cómo se manifiesta la maldad de estas personas? Bueno, esta se manifiesta especialmente en cómo tratan al pueblo de Dios. Dice el Salmo que devoran a mi pueblo como si comiesen pan. Esta expresión muestra cuán natural y habitual es su opresión. Así como el hombre come pan diariamente y sin pensarlo mucho, así los impíos oprimen y perjudican al pueblo de Dios sin temor ni remordimiento. Para ellos, estas acciones malévolas, malvadas, en contra del indefenso, es algo normal, es algo natural. Esa expresión que leímos también indica que no es algo que ellos hacen de vez en cuando. No. Esto es como el pan de cada día para ellos. Abusar del pueblo de Dios es de todos los días.
Este salmo también destaca que la raíz de la conducta es que a Jehová no invocan. Es decir, viven sin buscar a Dios, sin depender de Él, sin reconocer su autoridad. La falta de oración revela la verdadera condición del ser humano. Cuando una persona no busca a Dios, es una señal que vive independientemente de Él y que Dios no tiene ningún lugar en su vida. Donde no hay temor de Dios ni comunión con Él, el pecado se vuelve fácil y común. Por eso este salmo muestra que la impiedad contra Dios y la injusticia contra el prójimo siempre van juntas. Donde Dios no es reconocido, las personas tampoco serán tratadas con justicia. Si nos damos cuenta de eso, la raíz del mal está en esa relación con Dios, en no tener en cuenta a Dios en sus vidas. Ahora, el salmo no termina en una desesperación. David clama y dice: oh, que de Sión viniera la salvación de Israel. Aquí vemos una luz, aquí vemos una esperanza que apunta más allá del momento histórico que vivían en ese momento los israelitas cuando se escribió este salmo. La salvación viene de Dios, no del esfuerzo humano. Y esta expresión encuentra su cumplimiento más pleno en la salvación que vendría por medio del Mesías. Claro que sí. Desde un punto de vista del Nuevo Testamento sabemos que esa salvación ha venido en Cristo, por Cristo. Solo Él puede rescatar al hombre de su necedad espiritual y darle un corazón nuevo. Así que cuando en este salmo se expresa la salvación de Israel, que viene de Sión, apunta directamente, finalmente a Cristo. Porque de Sión, el lugar donde Dios estableció su presencia, de ahí vendría la obra redentora que traería una liberación espiritual para su pueblo. Así, entonces, la restauración mencionada en este salmo, cuando dice: cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, no solamente está hablando de una liberación temporal, sino que anticipa la gran restauración que Dios iba a realizar por medio de Cristo. Sabemos muy bien que el Salmo 14 fue escrito, ¿no? Cuando se escribió, la nación de Israel no estaba esclavizada por otra nación. Por lo tanto, aquí no se habla de una esclavitud impuesta por un imperio extranjero contra Israel. Más bien, esta expresión comunica tanto un clamor por liberación en el presente como una esperanza de salvación futura, la cual se cumple plenamente en Cristo nuestro Señor Redentor. Cuando Dios trae esa salvación, el resultado es gozo, porque leemos en el Salmo: se gozará Jacob y se alegrará Israel. Esa alegría refleja el gozo del pueblo de Dios cuando experimenta la liberación que solamente Él puede traer a nosotros. ¿Qué otra cosa más puedo ver en este salmo? Que Dios conoce la condición de aquellos que viven en esclavitud al pecado, lo que el catecismo llama la miseria, esa miseria espiritual. El hombre por sí mismo no tiene poder para liberarse ni para cambiar su propio corazón. No podemos cambiar nuestro propio corazón. Aunque así queramos, es imposible cambiar nuestro corazón por sí mismo, por nosotros mismos. Pero en su gracia soberana, Dios interviene para rescatarnos. Él rompe las cadenas del pecado y llama eficazmente a los que ha determinado salvar. Por medio de Cristo,
el Señor concede verdadera libertad y una nueva vida. Mis queridos hermanos, amigos, esta liberación no nace de la voluntad humana, no tiene su inicio en el ser humano pecador, porque dice no hay ni uno que haga lo bueno, si no es gracias a la intervención de su Espíritu Santo, gracias a la misericordia y el poder de Dios. Por eso entonces toda la gloria pertenece a Él. Cuando Dios obra para salvar, su pueblo es restaurado y lleno de gozo. Gloria a Dios por eso. Vamos a ver una aplicación más. Este salmo nos llama a examinarnos. No debemos leerlo pensando únicamente en los incrédulos, porque comienza con esa expresión bastante fuerte que ya leí. Mucho cuidado, ya que la tendencia a vivir como si Dios no existiera puede manifestarse en nosotros cuando nos creemos autosuficientes, cuando tomamos decisiones sin buscar la voluntad del Supremo, la voluntad de Dios, y aún más cuando nuestra vida día a día no refleja una dependencia de Dios. También nos recuerda que el pecado no es superficial, no se resuelve con reformas externas. Necesitamos transformación interna. Necesitamos la gracia que regenera todo nuestro ser espiritual. Al mismo tiempo, este salmo nos anima a esperar en la salvación del Señor. Si la condición humana es tan profunda, entonces nuestra esperanza no puede estar en soluciones humanas, sino en la obra soberana de Dios. Mis queridos, vivimos en una cultura que celebra la autonomía y se ridiculiza la dependencia de Dios, la fe en Dios. El mundo se mofa, se burla de nosotros por nuestra fe. Este salmo nos invita a caminar en humildad, reconociendo nuestra necesidad constante de su gracia. Una pregunta final de reflexión. ¿Hay áreas en nuestra vida donde estamos viviendo de manera práctica como si Dios no existiera? O sea, hay cosas en mi vida que estoy haciendo como que si Dios no gobernara y hago lo que yo quiero. Meditemos en eso. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, nos acercamos a ti, oh Dios, con humildad y con un corazón quebrantado y sincero. Líbranos de la necedad que nos hace alejarnos de tu verdad y de tu camino. Examínanos, Señor, y muéstranos lo que hay en nuestro interior. Revela nuestras faltas y nuestra profunda necesidad de tu gracia. No permitas que nuestro corazón se endurezca por el pecado, ni que se aparte de ti. Danos un espíritu humilde que te busque cada día con sinceridad. Enséñanos a confiar plenamente en tu sabiduría, en tu justicia. Guíanos, oh Dios, por sendas de rectitud y de obediencia a tu palabra. Renueva nuestra mente para vivir conforme a tu voluntad. Que nuestra esperanza esté siempre en la salvación que tú nos das. Llena nuestro corazón de tu paz y de tu presencia. Y permite que nuestra vida
te dé honra a ti, oh Dios, hoy y siempre. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, oramos. Amén. Que Dios les bendiga.